Hola, yo soy Fernando y vamos a hablar en este video ya la segunda parte sobre fisiología de la testosterona y otras hormonas sexuales masculinas. Quiero empezar el video dándole las gracias a todos los que vieron el video anterior, que tomaron el tiempo de verlo completo, que lo analizaron y que me mandaron sus comentarios, tanto remarcándome lo positivo como lo que hay que mejorar. Muchas gracias, saben que soy alguien que le gusta mejorar la calidad de las cosas que hace. Entonces muchas gracias. Y pues empezamos a hablar de fisiología de la testosterona. ¿Por qué? Porque, bueno, saben que le gusta mucho el gimnasio y soy médico de formación. Ahorita estoy haciendo mi servicio social. Estudié y egresé de la Universidad de Guadalajara. Entonces la intención de estos videos es también crear un cierto conocimiento y quitar ciertas distancias entre la medicina y entre el rendimiento deportivo. Pero bueno, el canal no todo va a ser sobre rendimiento deportivo y medicina. Hay temas igual de medicina que a mí me interesan mucho, que puedo exponer bien y los voy a estar tratando en este mismo canal. Entonces, pues muchas gracias a todos los que lo vieron. Gracias a los que lo están viendo ahorita también. Espero les guste el video y les deje mucho conocimiento. Si tienen alguna duda, algún tema que les gustaría que yo tratara, cualquier cosa, me pueden mandar mensaje por redes sociales o me pueden mandar el mensaje mismo por aquí, por los comentarios de YouTube. Muchas gracias y pues vamos a darle. Bien, pues ya vamos a dar inicio a la segunda parte de esta clase. Aquí fue donde nos quedamos en el video anterior. Ya borramos todo pues para ahorrarnos tiempo. Como resumen rápido, bueno, quedamos que vamos a hablar generalidades sobre las gonadotropinas. Son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Pues recordemos, estas dos hormonas van a tomar sus nombres no por las acciones que ejerzan dentro del sistema reproductor masculino, sino por las acciones que ejercen dentro del sistema reproductor femenino en la mujer. Ya en el video que hablaremos del sistema reproductor femenino, pues entenderán un poco más por qué estos nombres. De todos modos, ya hablando de cada una de ellas más adelante en este mismo video, van a entender por qué se llaman de esa manera. Hormona luteinizante, principal diana, quedamos que era la célula de Leydig en los testículos. Principal efecto, secreción de testosterona. Hormona folículo estimulante, estimulante del folículo, folículotropina. Como la quieran llamar está bien. Principal diana celular, la célula de Sertoli en los túbulos seminíferos. Principal efecto, ayuda en la espermatogénesis. Entonces estas dos hormonas, como vimos hablando un poco sobre las generalidades del sistema reproductor masculino, cumplen los dos efectos fundamentales del testículo, las dos funciones fundamentales, que son la producción de espermatozoides y la producción de esteroides sexuales masculinos, y testosterona y espermatozoides, básicamente. Estas dos hormonas hay que destacar que pertenecen a una familia de hormonas a la que pertenece también la hormona estimulante de la tiroides y la gonadotropina coriónica humana. ¿Qué tienen en común estas cuatro hormonas? Bueno, cada una de estas está formada tanto por una cadena alfa y por una cadena beta. Las cuatro hormonas coinciden en que su cadena alfa es la misma, ¿sí? La cadena alfa que se sintetiza para cada una de ellas es la misma. Están dentro del mismo cromosoma, que es el cromosoma 6. Y cada una de ellas va a tener una cadena beta distinta. Entonces esta cadena beta que sea diferente en cada una de las cuatro hormonas es la que les confiere que dentro del cuerpo humano realicen actividades biológicas diferentes. ¿Sí? Es como lo que discutimos en el video anterior, que los esteroides sí coincide que tienen un mismo anillo, mismos 4 anillos con 17 carbonos, o sea, es como su estructura básica. Aquí la estructura básica es la cadena alfa, pero que ciertas variaciones moleculares le confieren propiedades distintas. Pues aquí va a ser lo mismo, pero con la cadena beta. ¿Va? Por ejemplo, en una prueba de embarazo, si han escuchado, han llegado a escuchar que se pide la fracción beta o piden una beta como prueba de embarazo, pues están pidiendo específicamente esta cadena, la cadena beta de la gonadotropina coriónica humana. ¿Por qué? Porque hablando sobre estudios de laboratorio, si pedimos la hormona completa, que ahí se puede pedir la hormona completa, pues puede que exista cierta variabilidad en el estudio, que de repente capte el equipo algunas hormonas estimulantes de tiroides, foliculotropinas. ¿Por qué? Porque tiene similitud con la cadena alfa. Entonces no va a ser tan preciso, y si nos vamos ya a medir por pues, la beta, que es única para la gonadotropina, pues el estudio va a ser mucho más preciso. ¿Ok? Y qué es importante mencionar aquí sobre estas similitudes,
Hay que destacar que, bueno, la hormona luteinizante y la gonadotropina coriónica humana, su subunidad beta es prácticamente idéntica, ¿sí? Se habla que nada más la gonadotropina coriónica humana va a tener una variabilidad de unos 24 aminoácidos adicionales y ciertos lugares donde se le van a pegar otras glucosas. ¿Qué hace que, bueno, esta similitud de en qué nos beneficia a nosotros en la práctica clínica? Bueno, que tenemos más disponible, por ejemplo, la compra como medicamento, como terapia, la gonadotropina coriónica humana. Entonces, por ejemplo, para tratar algunos hombres que tengan baja cuenta de espermática o que queramos restablecer el eje hormonal posterior a un uso de esteroides, que se suprimió la secreción endógena o secreción natural, como lo quieran decir, de testosterona, podemos utilizar la gonadotropina para volver a restablecer este ojo hormonal, sí, porque va a realizar actividades biológicas similares o prácticamente las mismas dentro del cuerpo humano masculino que la hormona luteinizante. Incluso su actividad está dada igual por el receptor de hormona luteinizante, o sea, se va a pegar al mismo receptor al que se pega la hormona luteinizante. Sí, también lo podemos usar, por ejemplo, para algunos tipos igual de hipogonadismo. Si tiene el paciente si tiene células de Leydig, podemos estimularlas con gonadotropina coriónica humana. Igual como vamos a ver más adelante, una función de la testosterona pues es también que que desciendan los testículos del varón, del recién nacido, al saco escrotal. Y se habla, en una literatura yo vi que, bueno, pueden administrar gonadotropina coriónica humana para estimular la testosterona cuando ya hay células de Leydig dentro de los testículos, que se produzca la testosterona y por ende bajen los testículos. Pero leí en otro artículo, bueno, que no se recomienda este tipo de terapia, probablemente porque no están muy maduras. Entonces se puede tratar más bien con testosterona como tal. Y bueno, todo esto va a funcionar siempre y cuando, o sea, siempre y cuando estas terapias nos van a ser útiles, pero siempre y cuando que existan células de Leydig dentro de los testículos que estén intactos y que sean funcionales. Si no, pues no nos va a funcionar la terapia. Bien, ahora vámonos a hablar a este apartado ya sobre hormona luteinizante. Ya que hablaremos parte igual de la secreción, síntesis de testosterona y del metabolismo de la testosterona. Como dijimos antes, bueno, la hormona luteinizante toma su nombre por las acciones que ejerce dentro del sistema reproductor femenino, que son las de estimular la ovulación, la formación y el mantenimiento del cuerpo lúteo. La sustancia, o esta misma sustancia equiparable cuando se está investigando en los hombres, la nombraron como hormona estimulante de las células intersticiales, que las células intersticiales es lo mismo que hablar de las células de Leydig, que recordemos se encuentran en los intersticios, es decir, en los espacios entre cada túbulo seminífero. Posteriormente, pues, los investigadores se dieron cuenta que en realidad pues, la hormona luteinizante en las mujeres, que así le llamaban, y la hormona estimulante de las células intersticiales, pues es, a fin de cuentas es la misma hormona. Entonces se acabó denominando para fines prácticos como hormona luteinizante. Va. Recordemos que para que se sintetice todo esteroide, y ahorita que vamos a hablar de síntesis de testosterona, el precursor obligatorio es el colesterol. ¿Sí? Vemos aquí sus 4 anillos y aquí marcados sus 17 átomos de carbono de esos 4 anillos. Entonces es el precursor obligatorio para sintetizar testosterona. La célula de Leydig pues va a poder sintetizar el colesterol de novo, o sea, a partir de nuevo a través de la acetilcoenzima A, o lo va a poder captar a través de lipoproteínas de baja densidad desde el líquido extracelular mediante una endocitosis, es decir, el colesterol va viajando en las lipoproteínas de baja densidad, va a entrar al líquido extracelular, la célula de Leydig va a poder endocitársela, es decir, meterla dentro de la célula, comérsela y meter el colesterol dentro de la célula para ahí empezar a sintetizar testosterona. ¿Sí? Entonces es importante que haya colesterol en la sangre. Para eso nos sirve para sintetizar testosterona y otros esteroides. Vamos a ver aquí rápido un pequeño esquema. No voy a poner una célula,
pero creo que se puede entender muy bien así. Digamos que esta es la membrana celular de una célula de Leydig, ¿no? Y aquí está un receptor de hormona luteinizante. ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar, ahorita vamos a ver que prácticamente funcionan igual los mismos receptores para la hormona luteinizante que para la hormona folículo estimulante en las dos células. Que va a ser un receptor acoplado a proteína G, que una vez que se une la hormona luteinizante a este receptor, estimula o va a activar más bien la adenilato ciclasa, que va a catalizar la formación de AMP cíclico, es un sistema de segundos mensajeros, y el AMP cíclico también activa la proteína sinasa A. Una vez que se activa la proteína sinasa A, va a aumentar la transcripción de genes. Vamos a ponerla así, que aumenta transcripción de genes. Y también va a aumentar la síntesis de enzimas. Enzimas que son necesarias para sintetizar testosterona. Y bueno, y otras proteínas también que van a ser necesarias para obtener nuestro producto final. Aquí vemos todas estas, ahorita vamos a hablar de ellos, todas estas aquí que voy marcando son enzimas. 17 alfa hidroxilasa, 17 alfa hidroxilasa, enzimas de escisiones de la cadena lateral en la mitocondria. Pues la hormona luteinizante va al pegarse y activar este sistema de segundos mensajeros, va a hacer que todas estas enzimas empiecen a sintetizarse. ¿Para qué? Para producir mucho más testosterona. Ok, ya vamos a hablar ahora entonces sobre síntesis de testosterona. Vamos aquí rápido a la mitocondria. Vamos a necesitar traslocar el colesterol para poder cortar el colesterol y formar pregnenolona. ¿Cómo va a hacer esto la mitocondria? Lo va a hacer gracias a dos proteínas. La primera proteína es una proteína que la voy a abreviar como SCP2. Esto es la proteína transportadora de esterol 2. Esta proteína va a traslocar el colesterol desde el plasma o desde las membranas de otros orgánulos dentro de la célula hacia la membrana mitocondrial externa, que es toda esta que marco con azul. Entonces el colesterol va a estar por acá y esta proteína se va a encargar de traérselo aquí a la membrana mitocondrial externa. La segunda proteína es una proteína que llamamos proteína esteroidogénica reguladora aguda o STAR. Estas vamos a ver que son dos proteínas en sí, una forma no madura y otra forma madura. La que les mencioné al principio es la forma madura. La proteína STAR la vamos a encontrar en el espacio intermembranoso, es decir, en este espacio entre la membrana externa y la membrana interna. Lo voy a poner aquí, STAR. ¿Y de qué se va a encargar? Pues va a encargarse de que el colesterol que ya se trajo desde el plasma, desde los otros organelos, a la membrana mitocondrial externa, se trasloque hacia la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Donde va a poder escindirse y comenzar la síntesis de testosterona. Y les había mencionado que había otra forma no madura. Dejen borro esto. Otra forma no madura que conocemos como proteína ProStar. Vamos a ponerla aquí. Proteína ProStar, que es su forma no madura. ¿Y esta proteína para qué funciona? Dejen nada más acomodo esto. Va a transportar el colesterol desde el retículo endoplásmico hasta la membrana mitocondrial externa. O sea, esta específicamente desde el retículo endoplásmico liso se lo trae a la membrana mitocondrial externa. Igual, la forma madura va a ayudar a que entre a la membrana mitocondrial externa y se dé la síntesis. Vamos a ver ahora sí ya como tal la síntesis de testosterona. La célula de Leydig pues va a tener en total, para allá que vamos a ver ahorita 5 enzimas. 5 enzimas, de las cuales 3 pertenecen a la familia del citocromo P450, que es un grupo amplio de enzimas. Y las otras 2 enzimas pues no van a pertenecer al citocromo P450. Como primer paso se da la conversión de colesterol, un
compuesto de 27 carbonos, un compuesto de 21 carbonos, que es la pregnenolona. Va a estar ya como tal pues en la membrana mitocondrial interna, y la enzima de decisión de citocromo P450, que conocemos como 20-22 desmolasa, va a eliminar una cadena larga del carbono 22 al carbono 27 en la posición 20 de la molécula de colesterol, y entonces nos va a dar pregnenolona. Y también hay que destacar aquí que la hormona luteinizante pues estimula esta reacción de dos maneras, ¿sí? En primer lugar, va a aumentar pues la afinidad de la desmolasa. Vamos a verla así: P450-SCC, o esta enzima de decisión de la mitocondria. Va a aumentar la afinidad de esta enzima por el colesterol, ¿sí? Entonces va a hacer que el colesterol se quiera pegar más a esta enzima. Y también va a aumentar las cifras de las proteínas que ya vimos aquí hace rato en la mitocondria, ¿sí? O sea, va a aumentar las proteínas transportadoras de esterol 2 y la proteína esteroidogénica reguladora aguda, que van a estar metiendo el colesterol dentro de las mitocondrias de la célula de Leydig. Una vez que ya tenemos el precursor de la pregnenolona, vamos a producir 17 alfa hidroxipregnenolona a través de una enzima en el retículo endoplásmico liso que se llama 17 alfa hidroxilasa. La 17 alfa hidroxilasa va a añadir un grupo hidroxilo en la posición 17. Y una vez que ya tenemos ya la 17 alfa hidroxipregnenolona, vamos a convertirla en dehidroepiandrosterona. Sí, igual, esta reacción es igual en retículo endoplásmico liso a través de una enzima que conocemos como la 17-20 desmolasa. Esta enzima va a eliminar la cadena lateral de la posición 20 desde la posición 17 de la 17 alfa hidroxipregnenolona, y nos va a dar un esteroide nuevo que es la dehidroepiandrosterona de 19 carbonos. Una vez que ya tenemos dehidroepiandrosterona, vamos a convertirla en androstenediol. Igual en el retículo endoplásmico, otra enzima que ya estas enzimas anteriores sí pertenecen al citocromo P450. Esta enzima ya no pertenece al citocromo P450. La conocemos como 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Y a través de esa enzima va a convertir la acetona de la posición 17 de la dehidroepiandrosterona en un grupo hidroxilo. Aquí tenemos el grupo hidroxilo y nos va a dar androstenediol. Una vez que ya tenemos el androstenediol, ya como paso final, en el retículo endoplásmico liso, la enzima, la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, va a producir testosterona. Va a oxidar el grupo hidroxilo del androstenediol en la posición 3 del anillo A una acetona, formando ya testosterona. Este es el grupo hidroxilo, aquí lo oxida, que era la acetona, y tenemos ya la testosterona. Aquí pues hay varios caminos que puede tomar la hormona. Rápidamente, en las células diana, aquí nos lo marcan, a donde va a viajar la testosterona puede atravesar otro proceso a través de otra enzima que es la 5-alfa reductasa y convertirse en dihidrotestosterona, que es una hormona 30 veces más potente que la testosterona y va a ejercer mayores efectos. Puede aromatizarse en estradiol. El estradiol pues es un estrógeno. O bien puede regresarse androstenediona a través de 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa en el retículo endoplásmico liso y dar estos precursores. ¿Sí? Hay que recalcar que bueno, en el testículo pues 95% de la testosterona que se secreta del cuerpo humano proviene de los testículos. Pues no únicamente va a secretarse testosterona, ¿sí? O sea, como vimos aquí, también se va a secretar pregnenolona, progesterona. La progesterona la marcamos aquí arriba. Toma otro camino y también va a secretarse progesterona a través de los testículos. También va a secretarse 17 hidroxiprogesterona, androstenediona, androsterona y dihidrotestosterona. ¿Va? Y bueno, pues también dijimos hidrotestosterona sí se va a convertir una porción dentro de los testículos, pero casi no toda. Principalmente va a ser en las células diana donde va
a llevar a cabo sus funciones de la testosterona. Hablemos ahora de que hay varios tejidos aparte de los testículos, como el tejido adiposo, la piel, la corteza suprarrenal, cerebro, músculos, que pueden producir testosterona y otros andrógenos. Pueden sintetizarse igual de nuevo a partir del colesterol o puede convertirse a través de los precursores de la testosterona en los tejidos periféricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, dijimos, se puede secretar, por ejemplo, androstenediol. En los tejidos periféricos se puede convertir a testosterona. ¿Sí? Androstenediona se secreta también por los testículos, puede producirse también en tejidos periféricos a testosterona, puede convertirse de igual manera. Entonces no es como tal regla que todo tiene que ser por los testículos, sino que todos nuestros órganos desempeñan un papel en mantener este equilibrio de los andrógenos. Y algunos órganos también, órganos o tejidos, pueden convertir pues ya la testosterona en formas menos activas, ¿sí? Lo pueden convertir en androstenediona, por ejemplo. Y otra conversión notable aquí que hay que destacar, por ejemplo, es el tejido adiposo. El tejido adiposo, no me acuerdo dónde lo leí, lo consideran a veces como un ovario masculino. ¿Por qué? Porque aromatiza. La testosterona que se está produciendo en el hombre, si hay mayor tejido adiposo, va a aromatizarse muchísimo más estradiol. Entonces ese hombre pues va a tener mucho más estrógeno circulando que testosterona, lo cual puede llevar a muchos cambios de conducta también, ya que sea un poco pues, más difícil la pérdida de peso y la ganancia de masa muscular. Es decir, se hace como un ciclo de retroalimentación positiva para los estrógenos, el tener obesidad o bien tener una gran cantidad de tejido adiposo. Y bueno, también hay que mencionar, ahorita vamos a mencionar también que bueno, un sitio principal de síntesis de dihidrotestosterona va a ser la próstata. Pero hablemos también sobre glándulas suprarrenales rápidamente también. Porque bueno, hablemos de glándulas suprarrenales rápidamente. No voy a cortar eso del video. ¿Por qué? Porque secretan también andrógenos las glándulas suprarrenales. Dehidroepiandrosterona secretan, sulfato de dehidroepiandrosterona conjugado y la androstenediona también. Pero bueno, todos estos andrógenos, pues la actividad masculinizante que va a tener el hombre es muy, muy pequeña. Vemos que es menos del 5% del total de un varón adulto. Y menos del 1% de la testosterona que vemos en plasma, pues va a derivar de la dehidroepiandrosterona. Y entonces, pues no va a ser como no va a ser una secreción significativa para todos los andrógenos que vamos a tener en circulación, aunque sí contribuye, pero no como tal para estimular y hacer y potenciar el desarrollo y crecimiento de los órganos masculinos, que ocurre principalmente pues por la testosterona de los testículos y su conversión a dihidrotestosterona. Entonces, bueno, hablamos también que se aromatiza en estradiol. Es importante, ¿por qué? Porque la enzima P450, la aromatasa, la genera también las células de Sertoli. ¿Por qué? Porque se ha visto que los túbulos seminíferos es importante que los hombres tengamos cierta cantidad de estrógenos dentro de ahí, porque ayuda a madurar a los espermatozoides. Entonces es una manera también de regularse la testosterona, las cantidades altas de testosterona, que se aromaticen y de alguna manera busquen este balance. Y el principal sitio que hablamos de aromatización pues va a ser el hígado, desde un 80%. Y bueno, por ejemplo, podemos utilizar, que se utiliza en ciclos anabólicos, donde se están inyectando cantidades suprafisiológicas de andrógenos. Es decir, se pueden inyectar cantidades que no son naturales de testosterona o algún otro tipo derivado de los andrógenos. Y para evitar que estos compuestos que se están inyectando con el objetivo de ganar masa muscular aromaticen y al final como efecto pues nos dé números elevadísimos de estrógenos, y va a traer efectos adversos pues como
muchísimo acné, ginecomastia, disfunción eréctil, atrofia testicular. Todos los efectos, para evitarlos, se pueden dejar estos medicamentos que en un inicio son pensados para el tratamiento de ciertos tipos de cánceres y van a inhibir la enzima aromatasa, entonces va a evitar que todos los estrógenos, que todos los andrógenos que se están inyectando, que se están consumiendo de manera exógena, aromaticen estradiol. Entonces de esa manera pues se evitan todos los efectos adversos y se mantienen los andrógenos altos para producir los efectos de ganancias de masa muscular principalmente. Y bueno, vamos a hablar rápido sobre el metabolismo de la testosterona. Vamos a hablarlo aquí rapidísimo. Metabolismo. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, encontré varias discordancias entre varias bibliografías, pero ya juntándolo todo, bueno, creo que eso es lo más claro decir que alrededor del 97% de la testosterona que encontramos en el plasma es secretada por testículos. De ese 97%, 45% va a viajar a través de una globulina transportadora de hormonas sexuales, y esta unión va a ser una unión fuerte. Sí, es una unión fuerte que tiene la testosterona, esta globulina. El otro 55%, digo, varía, aquí ya nos da 100%, pero puede ser un 52%, un 43%, pues depende del individuo. 55% se une a la albúmina y se va a unir más laxa, o sea, va a estar una unión más débil que la unión que va a tener con la globulina de hormonas, transportadora de hormonas sexuales. Y va a estar unida, bueno, ya que se secreta durante aproximadamente unos 30 minutos. También encontré, no con porcentajes, pero que también un porcentaje de toda la testosterona se une a la globulina transportadora de corticoides. Entonces, tenemos 4 maneras en las que se transporta, ¿verdad? Un leve porcentaje en esta globulina transportadora de corticoides, un gran porcentaje a la albúmina, unida de manera débil, un 45% aproximadamente a la globulina transportadora de hormonas sexuales, y de un 2 a 3% circula libremente. ¿Qué es lo que conocemos como testosterona libre o testosterona biodisponible? Que para nosotros obtenerla en un laboratorio, pues ocupamos no nada más obtener la testosterona total que mediría todo esto, sino que tenemos que medir también la globulina transportadora de hormonas sexuales y la albúmina para hacer un cálculo y nos arrojaría la testosterona libre. La testosterona libre, bueno, ¿qué hace? Pues es la que es capaz de penetrar en la célula mediante difusión pasiva. Recordemos que son hormonas esteroideas, no necesitan canales, no necesitan receptores, son capaces de atravesar directamente a la célula y va a ejercer sus efectos biológicos. ¿Qué va a hacer? Pues va a unirse a un receptor de andrógenos. Digamos rápidamente aquí, no vamos a aventarlo mucho. RA es receptor de andrógenos. A va a ser nuestro andrógeno. En este caso, pues la testosterona. Si no sufrió la conversión por la 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona, pues va a seguir esta vía. Y este complejo de receptor andrógeno con el andrógeno es un factor de transcripción que va a promover que el ADN empiece a transcribirse, y a la larga pues va a aumentar que la síntesis de proteínas. Entonces, una vez que se unió el andrógeno a su receptor de andrógenos en la célula, aumenta que principalmente síntesis de proteínas, y las funciones celulares específicas que llevan a cabo van a ser de crecimiento y desarrollo celular.
Entonces, si existe este receptor, va a ocurrir eso gracias a la testosterona. Si no se transformó, ya vimos, a dihidrotestosterona. Y bueno, pues lo restante, digamos, de la testosterona que no fue utilizada en su vida media. Vamos a poner aquí que su vida media es de 1020 minutos. Vamos a poner aquí 1020 minutos va a durar la testosterona como vida media. Va a ser muy poca la que va a acceder a la orina sin metabolizarse. Va a representar pues menos del 2% de la testosterona que se produce a diario. Y la mayoría de la testosterona que quedó o los otros andrógenos se va a convertir en el hígado 17 cetoesteroides, en la próstata dihidrotestosterona, y los productos de su degradación pues se excretan principalmente en la orina y en las heces ya en forma de conjugados, como conjugados hidrosolubles de ácido sulfúrico o ácido glucurónico. ¿Sí? Recordemos también rápido que bueno, se excreta por intestino y orina, pero que un sitio primordial para la producción de dihidrotestosterona es la próstata. Se ha visto que una vez que llega la testosterona a la próstata, luego de media hora pues ya aumentaron la aumentó la síntesis de DNA dentro de las células prostáticas, aumenta igual la síntesis de RNA, aumentan las proteínas y la cantidad celular dentro de la próstata. Muy bien, hablemos rápido ahora de hormona folículo estimulante. Que recordamos que toma sus nombres a partir de las acciones que ejercen dentro del sistema reproductor femenino, que son la estimulación de un folículo para que al final madure un óvulo y se secrete y pueda ser fecundado por un espermatozoide y traer pues vida. Las células de Sertoli son la diana testicular primaria para que la hormona folículo estimulante actúe. Y también vamos a ver que la hormona folículo estimulante va a regular la fisiología de las células de Leydig a través de efectos sobre las células de Sertoli, que ahorita los vamos a ver. Los eventos, o bueno, lo que va a ocurrir es similar a lo que describimos con la célula de Leydig. Ya no lo voy a poner, pero igual digamos que aquí es casi igual. Esta es una membrana de una célula de Sertoli. Llega a la FSH, se une a su receptor de FSH, acoplado a proteínas G, es igual síntesis de AMP cíclico, bueno, primero adeninato ciclasa, síntesis de AMP cíclico y activa la proteína sinasa A, igual transcripción de genes y síntesis de enzimas y de proteínas. Es el mismo mecanismo. Y bueno, pues, ¿qué son las principales acciones o las principales proteínas que va a sintetizar la célula de Sertoli? La primera es una proteína ligadora de andrógenos. Como tal su nombre lo dice, liga a los andrógenos, es decir, no deja que se escapen. Esta proteína se secreta principalmente hacia los espacios luminales de los túbulos seminíferos, es decir, la luz de los túbulos seminíferos donde van a estar los espermatozoides y donde van a estar todas las células en desarrollo, para obtener altos niveles de testosterona dentro de esos espermatozoides y ayudarlos a madurar. Otra proteína que va a sintetizar la célula de Sertoli a través de la acción de esta hormona es la aromatasa. ¿Se acuerdan que vimos que la aromatasa se encarga de aromatizar el andrógeno de la testosterona hacia estradiol? Va a igual secretar factores de crecimiento y productos de apoyo para las espermatogonias y fomentar la espermatogénesis. ¿Sí? Va a ayudar a que todos los tipos de las espermatogonias, espermatocitos, espermátides empiecen a madurar.
Entonces va a estimular que todas estas células crezcan y maduren. Pues prácticamente digamos que fomenta el potencial fértil de un varón esta hormona, ¿sí? Y también va a ayudar, bueno, que el espermatozoide sea más móvil. No tanto que aumente en el número de espermas, ni su maduración tan rápida, pero también que sean móviles. Entonces va a ser una función. Y la cuarta proteína que sintetiza la célula de Sertoli a través de la FSH son las inhibinas. ¿Cuál es el trabajo de las inhibinas? Como su nombre lo dice, pues va a ser inhibir el eje, ¿sí? Como una forma de autorregulación negativa que tiene la misma célula de Sertoli junto con la hipófisis anterior. Que hay que destacar pues de las inhibinas, pues nada más que van a inhibir la producción de hormona folículo estimulante por parte de la hipófisis anterior. Son proteínas que pertenecen a la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta y también van a tener un efecto parácrino, es decir, con sus vecinos sobre las células de Leydig, ¿sí? Que va a actuar como factor de crecimiento. Vamos a ponerle aquí de factor de crecimiento sobre células de Leydig. Entonces, para eso sirve la inhibina. Ayuda a las células de Leydig y autorregula la secreción de hormona folículo estimulante. Entonces, bueno, hay que entender, ya para pasar al siguiente apartado, que tanto la célula de Leydig como la célula de Sertoli necesitan las unas de la otra. Para que un varón sea fértil, tenga buenos niveles adecuados de andrógenos, estas dos células necesitan de sí mismas. Por ejemplo, la célula de Leydig sintetiza testosterona, en la cual va a actuar sobre las células de Sertoli y las va a estimular. Y la célula de Sertoli igual va a convertir la testosterona que se sintetiza en las células de Leydig en estradiol, la cual va pues, a autorregular la producción de testosterona. Y también la hormona folículo estimulante, que actúa, como vimos, sobre las células de Sertoli, va a producir los factores de crecimiento que van a poder aumentar el número de receptores de hormona luteinizante en las células de Leydig, principalmente, por ejemplo, en el desarrollo o en la pubertad. Va a haber una secreción mayor de hormona folículo estimulante, va a aumentar los receptores de la célula de Leydig para que cuando ya se empiecen a secretar hormona luteinizante, estos receptores capten toda esa hormona y dé una gran descarga de testosterona durante la pubertad y se empiecen a desarrollar los caracteres sexuales masculinos secundarios y empiece ya la adultez o la edad madura para reproducirse de un varón. Por tanto, pues concluimos que para que se produzca una espermatogénesis óptima, pues necesitamos dos tipos de células testiculares íntegras y funcionando, células de Leydig, células de Sertoli. Ocupamos también dos gonadotropinas que estén bien reguladas, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, andrógeno, la testosterona y también del estradiol en ciertas cantidades. Entonces vámonos ya aquí al eje y vamos a establecerlo como quedaría habiendo revisado todas estas hormonas. Empecemos desde arriba de nuevo. Hormona liberadora de gonadotropinas. Desde el hipotálamo quedamos que desde las neuronas peptidérgicas que secretan péptidos de sus axones vacían esta hormona en el espacio extracelular. Después en ese espacio extracelular va a ser captada por el sistema hipofisiario portal, que va a llevarlo a través de toda esta circulación de vasos a la hipófisis anterior.
En la hipófisis anterior quedamos que hay células gonadotropas. Vamos a poner aquí neuronas peptidérgicas. Y entonces viaja a hipófisis anterior o adenohipófisis, donde están las células gonadotropas. Se secretan dos hormonas en torrente sanguíneo. Hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Dianas principales, células Leydig intersticiales. Diana principal, célula de Sertoli, en túbulo seminífero. Ok, vamos primero con hormona luteinizante. ¿Qué va a ser hormona luteinizante en células de Leydig? Aumenta niveles de testosterona. Los altos niveles de testosterona van a inhibir directamente en GnRH. ¿Sí? Si hay niveles altos de testosterona, los pulsos o la secreción pulsátil de hormona liberadora de gonadotropinas va a estarse haciendo menos frecuente, o los pulsos con menos cantidad. ¿Va? Igual los andrógenos pues van a ejercer ciertos cambios. Vamos a ponerle órganos diana. Cambios de conducta también en el encéfalo, porque si ocurre, ahorita vamos a ver en las funciones qué cambios de conducta pueden propiciar. Y bueno, también puede igual aromatizarse. Son como, en resumen, caminos que puede tomar la testosterona. Y ahora vamos con la célula de Sertoli, que promueve espermatogénesis. Espermatogénesis. Promueve esta aromatización también, desde la testosterona al estradiol. Y también va a ayudar a la espermatogénesis con la proteína ligadora de andrógenos. También va a ayudar manteniendo ahí los andrógenos dentro de los túbulos seminíferos. Y no se nos olvide rápido, también secretan que inhibinas. Las inhibinas ayudan a las células de Leydig a madurar, pero también inhiben directamente sobre hipófisis anterior la secreción de hormona folículo estimulante. Entonces, ya como manera de resumen, creo que sí queda un poco más conciso todo el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Entonces ahora vamos a hablar sobre la cronología de su secreción. Vamos a utilizar esta barra acá en el eje vertical. Vamos a poner que son niveles de testosterona. Acá vamos que unos 7. Los vamos a expresar en nanogramos sobre mililitro. Y acá vamos a hablar sobre años de vida. ¿En qué? En un varón. Si no, vamos a hablar ahorita de mujeres. Vamos a empezar, bueno, digamos que aquí es nuestro primer punto, ¿no? Donde ocurre la fecundación. Y nos vamos a ir aquí meses.
3, primer trimestre, segundo trimestre, noveno, tercer trimestre, perdón. Y aquí es el nacimiento. Este es un punto crítico, este es el nacimiento. Son nuestros meses de vida. Y aquí ya nos vamos a ir a años. Este va a ser el primer año. Y aquí un periodo lo vamos a representar que se salta hasta, digamos, 11 a 13 años, ¿no? Dependiendo de a qué edad inicie la pubertad del niño. Y de aquí ya igual nos vamos a ir saltando en décadas a los 20 años y luego a los 60 años. Ok. ¿Qué patrón toma la testosterona? Bueno, vamos a marcar aquí nada más que aquí es otro evento importante en la vida de los varones. La pubertad. Aquí ya se es adulto. Pasando 60, 65, hablamos que es de la senectud. Muy bien. ¿Qué patrón de secreción va a tomar la testosterona? Bueno, ocurre la fecundación y durante la vida fetal, la gonadotropina coriónica humana de la placenta que va a estar secretando la misma madre va a estimular a los testículos para que produzcan cantidades moderadas de testosterona durante todo el periodo fetal, todo el periodo de desarrollo fetal, que va a continuar unas 10 a más semanas después del nacimiento. Y después prácticamente se va a producir testosterona. Entonces, ¿cómo lo veríamos? La gonadotropina coriónica humana, no la hormona luteinizante, va a estimular que existan una producción moderada de testosterona. Al nacimiento disminuye, pero va a continuar un poco durante las primeras semanas de vida y luego va a bajar. En este periodo de que termina estas semanas hasta los 10 a 13 años prácticamente pues no se produce nada de testosterona, que va a cambiar pues ya en la pubertad, que ahorita vamos a ver cómo se va a estimular. Se sabe, bueno, rápido, nada más como menciona aquí, que pues la hipófisis anterior del feto sí tiene células gonadotropas que sí funcionan, o sea, son capaces de producir hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los primates machos, cuando se les inyecta hormona liberadora de gonotropina, si tienen 1 o 3 meses de edad más o menos, van a liberar hormona luteinizante. O sea que la hipófisis anterior sí funciona. Pero existe también un desbalance en el que, bueno, como vimos anteriormente, pues principalmente la hormona liberadora de gonotropina se estimula la liberación de LH. Pues no, en este periodo va a estimular principalmente la liberación de FSH. Y después de que ya pasamos la pubertad, el patrón se invierte hacia lo normal. Y bueno, ya llegando a la pubertad, vamos a ver que van a incrementar, pues como tal, ya niveles de LH y niveles de FSH. Van a incrementar estos niveles. Y van a empezar a que, como efecto de estas dos hormonas, va a haber mayor células de Leydig. Van a empezar a generarse mucho más células de Leydig. Entonces, con estos cambios fisiológicos durante la pubertad, pues ¿qué van a darnos de efecto? Un incremento sustancial ya en la testosterona del individuo. Aquí los rangos que alcance, bueno, pues dependen mucho de cada individuo. Ahorita hablamos un poco de eso. Y hablamos que se mantienen, pues, por lo general regulares hasta los 60 años. En algunos adultos, si son sanos, comen bien, hacen deporte. Y después, en un periodo parecido como la menopausia en la mujer, o que conocemos el nombre como andropausia, pues van a empezar a bajarse. Aquí lo que yo tengo
como ciertas incógnitas, y que también es mi intención con estos videos indagar sobre la testosterona en estos casos, es que bueno, los valores que nos dan en los laboratorios, o los valores de referencia que existen, pues son muy amplios. Sí, de promedio, bueno, va a variar de acuerdo al laboratorio, pero por promedio digamos que van desde los 300 nanogramos sobre decilitro a los 1000 nanogramos sobre decilitro. Digo, depende del laboratorio, pero digamos que como básico así. Si esto es más bajo, decimos que es una baja testosterona o hipogonadismo. Si están sobre estos límites, pues decimos que tienen niveles normales, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa aquí? Obviamente mi hipótesis es que obviamente un adulto que va a tener niveles de testosterona en 500 nanogramos sobre decilitro, en comparación con el que los tiene en 300 nanogramos de decilitro, pues obviamente se va a sentir mucho mejor. Va a tener mucho más masa muscular, mucho más virilidad, que ya vemos que de eso se encarga esta hormona, que un adulto que esté en el límite inferior, aunque se siga diciendo que está normal. ¿Sí? Entonces, mucho de mi intención de esto es indagar sobre terapias hormonales. ¿Para qué? Para que a los hombres que estén, independientemente de las edades, ¿sí? Puede ser que a los 25 empiecen a tener cantidades bajas, o que desde chavos tengan cantidades bajas. No necesariamente como aquí como regla que decimos que a los 60 o a los 70 empezar terapias. No, pues hay hombres que probablemente tienen ya niveles bajos, nunca se les detectan, y pues se sienten cansados todo el día, no tienen motivación, tienen pues sí alguna que otra, pues sí, como dificultad, no les gusta tanto entrenar. Entonces mi idea es que esos hombres que tienen niveles naturales más altos, pues obviamente se van a sentir mejor que los tienen más bajos. Y cómo es que esos que tienen más bajos se puede ayudar. O como un adulto de 40 años, pues lo podemos llevar a niveles que tenía cuando tenía 25 años y que se sienta mejor. Pues en los últimos años ya se ha visto que hay una asociación entre pues la testosterona y la aparición tardía de trastornos metabólicos como la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Sí, a más baja testosterona es más probable que el paciente tenga resistencias a carbohidratos, resistencia a la insulina, que es lo mismo, que aparezca diabetes mellitus tipo 2, que sean más propensos a ser obesos. Recordemos igual lo que vimos de la aromatización. Mientras más tejido adiposo tenga un hombre, más va a aromatizar su testosterona. Entonces va a ser una cadena en caída, ¿sí? Más va a ser propenso a estar obeso. Y algunos estudios pues sugieren también que si se aumenta mucho la testosterona, se predispone a que sufran de eventos cardiovasculares adversos. Pero aquí también encontré una discrepancia. Igual voy a hacer pláticas sobre terapias de reemplazo de testosterona porque me interesa mucho hacerlas. Que si la testosterona se la da a un adulto y lo subimos mucho de testosterona, sí le aumentas el riesgo de sufrir algún evento cardiovascular adverso. Pero de igual manera, si la tiene baja, va a tener riesgos de sufrir un evento cardiovascular adverso. Entonces es como mantenerlo dentro de ciertos rangos para que esté bien. Y otro dato importante sobre esto de terapias, bueno, que he estado viendo, pues no nada más se puede dar con testosterona exógena. Sí, que hay muchos tipos de testosterona exógenas. Hay enantatos de testosterona, propionatos de testosterona, cipionatos, mezclas de testosterona. Hay que ver cuál es la que se acopla a cada uno. Evitar dar los inhibidores de aromatasa que ya hablamos antes. ¿Por qué? Porque son hepatotóxicos también. Pero que si los testículos del varón son funcionales, pues se puede dar la terapia incluso hasta con gonadotropina crónica humana, que aumenta la secreción y lo podemos mantener en unos buenos rangos. Más cara obviamente que la testosterona, pero se mantiene la estabilidad mucho más de los testículos, no se suprime todo el eje como con una testosterona exógena, o bien he visto que se dan las dos de repente. Entonces pues eso es lo que a mí me interesa mucho. ¿Qué terapia de reemplazo puede ser la adecuada para todos esos adultos, esos hombres que ya no se sienten igual? Pues darles para arriba. Y pues ya hablaremos de funciones de la testosterona ya para concluir con este video.
Vamos a alinear esto ya. Pues es lo que ya vimos, se encarga de la diferenciación sexual en tanto en el embrión y en el feto que se esté en desarrollo, se encarga de que se diferencien los caracteres sexuales. Pues vemos que en el desarrollo fetal la testosterona va a ser elaborada a través de la gonadotropina coriónica humana a partir más o menos de la 7ª semana de vida embrionaria. Y de hecho un dato importante aquí es que hay unas diferencias funcionales entre el cromosoma sexual femenino y el cromosoma sexual masculino, es decir, el cromosoma Y del hombre. Sí, el cromosoma Y del hombre tiene un gen de la región Y determinante del sexo, o abreviado lo conocemos como SRY. Ok. Que va a codificar una proteína llamada factor determinante testicular o proteína SRY. ¿De qué se encarga esta proteína SRY? Va a iniciar una cascada de genes que van a hacer que las células de la cresta genital se diferencien en células que se van a convertir en testículos. Es decir, ese gen que va a estar, que determina el sexo, el cromosoma Y que va a determinar el sexo de un hombre, contiene este gen que va a hacer que se diferencien las células de la cresta genital en testículos, que van a empezar a secretar testosterona, y mientras que si no existe existe un cromosoma femenino, va a hacer que estas células de esta cresta se diferencien en células que van a secretar estrógenos. Igual se ha visto por experimentos que si tú inyectas una gran cantidad de hormonas sexuales masculinas en animales embarazados, vamos a provocar que esos embriones que va a tener se desarrollen órganos sexuales masculinos, aunque el feto sea femenino genéticamente. ¿Sí? En contraste, igual que si por ejemplo quitamos los testículos de un feto masculino, vamos a provocar que se empiecen a desarrollar órganos sexuales masculinos. Entonces sí es una hormona muy importante en este aspecto de la diferenciación. Entonces, por lo tanto, pues la testosterona que secreta los testículos fetales va a ser responsable del desarrollo de las características corporales masculinas desde el inicio, incluida que se vaya a formar un pene y un escroto en lugar de un clítoris y una vagina. Va a provocar igual que se forme la glándula prostática, vesículas seminales, conductos genitales masculinos, y va a suprimir la formación de los órganos genitales femeninos. ¿Va? Y va a provocar lo del descenso de los testículos. Esto es lo que vimos antes, como que se puede usar de terapia, lo de la gonadotropina coriónica humana, pero sí va a ayudar. Vamos a ver que desciende de los últimos 2 a 3 meses de gestación, cuando ya secretan cierta cantidad de testosterona. Si un niño varón pues nace con los testículos no encendidos, pero por los demás pues son normales, se le puede dar testosterona para que hace que los testículos desciendan. Si el canal inguinal pues es lo suficientemente grande para permitir que pase, si no pues se requiere cirugía. Entonces vamos a poner amplio que se puede dar testosterona si el canal inguinal lo permite. Testosterona. Y quedamos que quedaba en duda lo de si administrar gonadotropina coriónica. Estaba como buena terapia en pediatría para curar esto de la criptorquía. Va a desarrollar las características sexuales primarias y secundarias del adulto. Después de la pubertad ya vemos que las cantidades de testosterona van a ser cada vez mayores, entonces van a hacer que el pene, escroto, testículos se agranden unas 8 veces antes de los 20 años. Y además va a hacer que se desarrollen características sexuales secundarias que van a comenzar en la pubertad y terminan ya en la madurez del adulto. Y vamos a distinguir pues ya entre de estas características sexuales secundarias entre un macho y de una hembra como tal. ¿Por qué? Por la distribución del vello corporal. Sí, se distribuyen diferente entre una mujer que entre un hombre. La testosterona provoca el crecimiento de vello sobre el pubis, hacia arriba, a la línea alba del abdomen, o sea, en medio del abdomen, desde el ombligo más arriba, en el pecho también, a veces en la espalda, y también que crezca vello en la cara, vello facial, la barba, ¿no? Entonces vamos a decir cara, pecho, espalda, abdomen, sitios donde se genera el vello corporal distinto, ¿no? La calvicie, pues la testosterona va a disminuir el crecimiento de cabello en la parte superior de la cabeza, pero no en todos. Hay hombres que
que para que queden calvos pues se necesita una predisposición genética. Sí, no todos los hombres que tengan hiperandrogenismo se van a quedar calvos si no hay una predisposición genética para hacerlo. Ni un hombre al que le quiten los testículos lo exentamos de que quede calvo, ¿va? La voz también va a cambiarse. Va a causar que la mucosa de la laringe se empiece a hipertrofiar, es decir, se haga más grande esa mucosa. Sea grande también. Y en un principio pues genera una voz medio discordante, que es como cuando la voz empieza a cambiar y te salen gallos. Pero al final pues la voz va a quedarse ya como una voz más madura, más dura, más grave. Igual la testosterona pues aumenta, no lo puse aquí, pero que aumenta grosor de piel. Y puede contribuir a que se haga acné. Va a aumentar el grosor de la piel en el cuerpo y la aspereza del tejido subcutáneo. Y va a aumentar que las glándulas sebáceas del cuerpo secreten mucho más. Bueno, la tasa de secreción va a hacer que la tasa de secreción aumente de todas las glándulas sebáceas del cuerpo, de algunas principalmente. ¿En qué regiones? Pues en la cara, en pecho, sitios donde hay muchas glándulas sebáceas, y en la espalda. Si alguna de ellas pues se llega a tapar y vimos que hay una hipersecreción por las glándulas sebáceas, si están tapadas, pues va a hacer que va a propiciar que se desarrolle el acné. Digamos, si se infecta, pues ya se va a hacer un desmadre todo esto. Pero por lo general, bueno, esto ocurre durante algunos años, cuando empieza el incremento de andrógenos en los hombres. Y después de varios años ya que la secreción de testosterona ya se estableció, la piel se adapta y el acné puede desaparecer. Va, desarrollo muscular importante también. De lo que vamos a estar hablando mucho en el canal, cómo contribuye todo esto al desarrollo muscular, cómo lo se utiliza en los atletas, o incluso también para ciertas terapias, ¿no? En medicina se utilizan. Pues es muy importante, se observa, bueno, cuando los varones alcanzan la pubertad, llegan a tener un aumento promedio del 50% más de masa muscular con respecto a una mujer. Y vimos que se debe principalmente a que la testosterona aumenta la síntesis de proteínas. Y entonces pues va a aumentar este desarrollo muscular. Principalmente hay dos grupos musculares que ahorita vamos a complementar con esto de matriz ósea y pelvis, que son los deltoides y el trapecio, que son sitios que contienen esos músculos contienen muchos receptores de andrógenos. Entonces, al secretarse testosterona van a ensancharse los hombros y va a crecer la espalda, ¿sí? Otro efecto, ahorita vamos a hablar de eso, es también que se disminuye el ancho de la pelvis. Entonces da esta apariencia como en V. Mayor testosterona da esta apariencia como en V. Hombros anchos y una cintura más delgada, que pues es lo que les gusta a las mujeres, o lo que instintivamente se sienten atraídas, ¿no? A ese tipo de patrón de figura en un hombre. En la matriz ósea va a provocar la retención de calcio. Es decir, los huesos como van a retener calcio, se van a hacer mucho más gruesos y van a depositar muchas más sales óseas y de calcio dentro del hueso. Entonces va a aumentar la cantidad de matriz y pues ¿cómo se dice? Va a hacer que los huesos sean mucho más densos y mucho más gruesos. ¿Va? Por ejemplo, se sabe que la testosterona hace que las epífisis de los huesos largos se unan con las diáfisis a una edad temprana. ¿Sí? O sea, se promueve el crecimiento rápido, pero también hace que los cartílagos de crecimiento se cierren rápido. ¿Sí? Entonces el efecto al final pues es contraproducente para la estatura. Yo, por ejemplo, mi pubertad se retrasó durante unos que fueron 2-3 años. Y ahorita soy alguien muy alto, mido 1,94 m. Entonces mucho de esto, ya investigando, pues se lo atribuyo a que como
como mi testosterona se quedó quiescente, no se estuvo secretando un rato, esa ventana de esos 3 años ayudó a que yo creciera pues algunos centímetros más, ¿no? Ya después se acopló con la síntesis de testosterona y ya el desarrollo se vio mucho mayor que lo que yo esperaría si hubiera dado de otra manera. ¿Va? ¿Y qué efectos tiene sobre la pelvis? Como dijimos, va a estrecharla, va a hacerla más delgada, va a hacerla más larga y va a hacer que sea como más un ovoide en vez de un óvalo como el de la mujer. ¿Sí? ¿Esto con qué objetivos? Con que el objetivo de que sea más fuerte. ¿Sí? Que todo el cinturón pélvico sea más fuerte. ¿Para qué? Para soportar cargas. Para poder cargar más peso. Y ya vamos también, hablemos de que aumenta la tasa metabólica basal. Se habla que se incrementa principalmente porque como están sintetizadas tantas proteínas, la tasa metabólica basal aumenta de un 15% a un 20%. Es decir, alguien en pubertad, pues su metabolismo aumenta, también no solo porque está creciendo, por hormona de crecimiento, también por la testosterona. O también el metabolismo, si es que se están usando testosteronas exógenas, va a aumentar por esto. ¿Sí? La testosterona igual va a aumentar los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a estar, pues son alrededor de 700,000 más glóbulos rojos que por milímetro cúbico que el de una mujer promedio. Y cuando inyectamos pues testosterona en un adulto castrado, vamos a ver que igual su hematocrito aumenta de un 15 a 20%. Esto del hematocrito es otra cosa que hay que estar atentos en, pues por ejemplo, cuando existe el dopaje, en lo que sea ciclismo, en ciclos de anabólicos, ver que no se lee mucho el hematocrito. ¿Por qué? Porque la sangre se puede hacer muy espesa y puede empezarse a traer muchas complicaciones cardiovasculares. Entonces también en las terapias de reemplazo de testosterona hay que estar alertas de que el hematocrito no suba mucho. ¿Va? Hematocrito pues es el conteo de células rojas. Por los que la cantidad total de células rojas. Que es mayor en un hombre, sí. Pero que si se está utilizando testosterona hay que estar alerta para que no trepe mucho, no nos traiga ningún otro tipo de complicaciones. De los electrolitos y agua, pues muchas hormonas esteroideas aumentan la absorción de sodio en túbulos distales de los riñones y la testosterona pues tiene ese efecto. No tanto como el de los mineralocorticoides por las glándulas suprarrenales, pero sí tiene ese mismo efecto. Y algún varón pues igual de la pubertad va a aumentar desde un 5 a 10% de peso corporal, que va a ser de pura agua. Igual si hay más músculo, hay mucho más agua. Y si se inyectan cantidades de testosterona considerables, aumenta la retención de líquidos. Y último, de testosterona y depresión. De esto haré un video. Solo quiero nada más rápido tocar aquí unos temas rápidos. ¿Qué hace la testosterona cuando está en niveles saludables? Pues es una hormona que está asociada con la confianza, ¿sí? Alguien que esté usando testosterona pues obviamente va a sentirse más confiado, va a sentirse con más carisma, mucho más dominación en el entorno en el que esté. Y por ende, un varón que tenga la testosterona baja pues sí está asociado con cambios depresivos, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Se ha visto que los varones que llegan a tener bajos niveles de testosterona pueden llegar pues hasta suicidarse. Igual cosas así como un juego de fútbol, que tú le vayas a un equipo, digamos, si tu equipo gana, eso sube tu testosterona. Si tu equipo pierde, disminuye tu testosterona también. Entonces, si estos niveles están bajos, pues eres más propenso a no tomar nuevos retos, a no tomar riesgos. En cambio, si tienes mayor testosterona, mayores niveles de testosterona, tu testosterona está en un rango saludable, va a ser más propenso a eso, a tomar riesgos, a creer en ti y a confiar. Todo esto lo voy a correlacionar pues ya con artículos
y con pues preguntas ya a gente que ha estado utilizando testosterona durante mucho tiempo, cómo les ayuda, o por ejemplo como muchos adultos empresarios, mucha gente en Estados Unidos se mete a terapias de reemplazo de testosterona y los ves ya de 50, 60 años pues manteniendo una masa muscular tremenda, por ejemplo La Roca, y un nivel de trabajo altísimo. Que mucho es mental, obviamente, pero también está asociado con eso, sí. Quien tenga más, pues va a tender a ser más resiliente y a afrontar los retos de mayor manera. Entonces, bueno, esto es ya la segunda parte, el final del video. Al final así quedó este esquema. Lo voy a alejar. Y pues nada, pues muchas gracias. Espero les haya gustado. Y gracias a los que se quedan hasta el final. Nos vemos ya en el siguiente video. Voy a hablar sobre síndromes coronarios agudos. Ya no va a ser un tema de estos de hormonas. Va a ser un tema sobre el corazón.